¿Qué tal amigos de Último Estreno? ¿Cómo estáis? Cuando en el año 1982 y pocos meses después aparece en España el ZX Spectrum, jamás los que teníamos 12-13 años pudimos imaginar que aquella pequeña máquina de 16-48K podía tener la repercusión que tuvo en el ámbito mundial y la revolución que supuso en el ámbito de los ordenadores de la informática doméstica. Bueno, los que leíamos en el año 83, 84, 85 estas revistas, nos empapábamos de ellas, veíamos la cantidad de juegos, de programas que había, buscábamos los pokés para saber si podíamos jugar con vidas infinitas, con energía infinita y todo eso, nos sumamos y nos introducimos en un mundo sin igual al que todavía hoy le debemos mucho de cómo hemos moldeado nuestra vida cuando hemos sido adultos. Lo que nunca pudimos imaginar es que 40 años después, el ZX Spectrum iba a estar tan vivo como para que todavía se creen juegos y para que todavía exista una comunidad de millones de personas atenta a aquella máquina que algo tuvo mágico que tener para que hoy día, casi medio siglo después, siga presente en nuestras vidas y en la de jóvenes y en la de niños que se incorporan a aquella máquina de 8 bits hoy superada ya. Porque fijaos que aquella máquina tenía 48K o la de 16K o después cuando aparecen las ampliaciones y aparecen las máquinas de mayores prestaciones originadas a través del Spectrum, el Plus 2, el QL, pues van ampliándose, pero no dejan de ser máquinas de 8 bits o máquinas que no tienen la capacidad de lo que hemos visto después. Pues algo mágico debe de tener para que 40 años después aparezca Retro Games, una empresa que reproduce consolas de aquellos años y con el Spectrum esté teniendo durante estos días un éxito absolutamente arrollador. Sí, es así. Ha aparecido en el mercado el reproductor, la consola, el ordenador, depende de cómo queramos enfocarlo, que reproduce fidedignamente el ZX Spectrum de aquellos de nuestros tiempos. Y es lo que vamos a analizar hoy. ¿Qué es esta máquina que acaba de aparecer, que hay enormes colas en internet pidiéndola, en las tiendas de juegos? ¿Y qué tiene? ¿Cómo funciona esa máquina para que reproduzca aquellos juegos que cargábamos a través de cintas cassette? Ya hoy las cintas cassette pues no se llevan para cargar juegos. ¿Cómo se cargan los juegos? ¿Qué se hace? ¿Qué es esta máquina? ¿Qué comprende esta máquina? Vamos a explicarlo en este vídeo y vamos a hacerlo de manera que vamos a abrir la caja que a mí me acaba de llegar, después de haberla solicitado, ha llegado, por lo menos a la mía, en su fecha, el 22 de noviembre de 2024, era la fecha de lanzamiento. Algunas han llegado antes, otras parece que van a llegar después. Es lógico en una distribución de algo tan a nivel prácticamente mundial, aunque hay países en los que todavía no se está distribuyendo, pero ya la tenemos aquí y vamos a verla desde que abrimos la caja, vamos a desembalarla con vosotros. Y vamos a ver qué mundos vais a encontrar cuando conectáis ese ordenador. Evidentemente, el Spectrum que se llama, no ZX Spectrum Sinclair, el Spectrum de Spectrum, que es un nombre real, es una máquina que ya no va a depender de esas cintas cassette, ni va a depender de una carga tediosa, ni va a depender de un cable coaxial para conectar al televisor. Pero tranquilos, vamos a verlo. Si has comprado o piensas comprar, yo no lo dudaría porque la máquina es alucinante, lo digo de verdad. Yo tengo las dos, ahora la vais a ver. Pero si piensas comprarla, no te preocupes por su funcionamiento. Es muy sencillo, pero aparte yo te lo voy a explicar paso a paso.
Hay vídeos, se están haciendo estos días en canales mucho más especializados, en ordenadores que yo, pero quizá en algunos no te encuentres ni cómo se cargan los juegos, aparte de los 48 juegos que trae incorporado. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo se formatea? ¿O en qué puerto USB hay que introducir el pendrive? ¿O qué periféricos tiene? ¿O qué es lo que vas a encontrar en pantalla? ¿Qué prestaciones? Todo eso lo vamos a ver en este vídeo que comienza ahora, dedicado a The Spectrum. Bueno, vamos a abrirlo, que es lo primero que tenemos que hacer para ver qué contenido nos muestra la caja que hemos recibido con el nuevo The Spectrum. Yo concretamente lo he adquirido en Extra Life, como estáis viendo en el sello. Se pueden adquirir en muchas otras tiendas que ya habéis visto durante estos pasados meses, desde que en agosto se podían hacer las reservas. Así que vamos allá, vamos a quitarle este precinto, vamos a cortarlo y vamos a ver qué contenido podemos ver en la caja. Qué gran expectación. Veamos. Ahí va. Quitamos esto. Chun, chun, chun. Y bueno, lo primero que podemos ver al abrir la caja es la lámina, el póster en exclusiva que se anunciaba como regalo con una serie de personajes conocidos de los juegos de Spectrum. Aquí se ve, por cierto, aquí hay un guiño en los estuches, hay un guiño a Batman y a Indiana Jones. El Spectrum, que es el 128K, el que está aquí dibujado con la batería original, con el transformador original. Y bueno, aquí estáis viendo los Freddy Hardes, estáis viendo Robocop, estáis viendo el protagonista de Head Over Heels, estáis viendo Fantomas, bueno, en fin. Pues aquí va el primer regalito, un joystick. Bien. Y la caja con nuestra máquina. Vamos a ver. Viene en una segunda caja. Esta la rechazamos. Y aquí está la joya recién llegada. Vamos a abrirla. Una bolsa protectora. La dejamos aquí, la ponemos aquí. Y esta es la versión concretamente de Retro Games, que es que es la versión en español, como estáis viendo. Esta es la caja, que ahora os la estoy mostrando más detenidamente con las características y con los textos que vienen en la caja por fuera. Ahí lo estáis viendo. Y bueno, vamos a abrirla ya, definitivamente. Vamos a ella. 48 juegos incluidas. La fotografía del Spectrum, de la consola que reproduce el ordenador, la parte trasera con los juegos con los que viene y la lista de los que viene. Carga tus propios juegos a través de USB, como hemos dicho anteriormente. Ahora vamos a mostrar cómo se hace eso, por si alguien tiene dudas, porque hay muchísima gente que tiene, muchísimos aficionados y seguidores del Spectrum que tienen dudas sobre cómo se pueden cargar las ROMs, los juegos. Ahora lo vamos a ver. Y vamos a abrir la caja. No es una caja como la de antaño, la de 1982-83 de corcho blanco. Es una caja negra. Aquí la estáis viendo. Aquí se reproduce también lo que es el ordenador. Y procedemos a abrirlo. Aquí lo tenéis. Trae un plástico rígido protector. Vamos a sacarlo con cuidado porque está dentro también de otra caja rígida de cartón, porque abajo viene otras cosas que ahora vamos a ver. Venga, si os parece, vemos esas cosas precisamente. Este es el manual del Spectrum.
más que manual, es en principio una introducción. Introduction es una introducción a cómo ponerlo en funcionamiento, más que el manual. El manual el original, el tocho gordo anillado que tenía el Spectrum original, algo parecido se puede adquirir por internet, ya se ha puesto a la venta por internet, actualizado al de Spectrum, pero nosotros, como sabéis, pues también lo tenemos. Aquí lo estáis viendo en imagen, que ahora estableceremos la comparativa. Aquí dentro de la caja nos encontramos con otra caja rígida, con otra sorpresita, que vamos a ver qué es lo que es. Entramos en ella, la abrimos, trae aquí los colores también del arco iris, y en esta caja pues están los cables, todo lo que son las conexiones para ponerlo en marcha, que ahora también la estudiaremos. El HDMI y el USB, que ahora ya, como os digo, ahora lo pondremos en marcha. Entonces pues quitamos la caja y nos quedamos con de Spectrum, nos quedamos con el ordenador. Bueno, esto es un ritual, y además me pongo nervioso, y además lo hago con un tremendo respeto, a pesar de que este no es el original, porque el original ahora lo vais a ver y lo vamos a comparar. Pero bueno, aquí tenemos la máquina nueva. Esta es la máquina que se ha hecho, que reproduce el Spectrum original. Aquí la tenéis. Esta es la máquina. Nuevecita, con el mismo tipo de letra, con el mismo teclado que probaremos ahora. Y la pregunta del millón que nos hacemos es, bueno, ¿es exactamente igual? ¿En qué se diferencia? Independientemente de lo que es el hardware interno, ¿cuál es la diferencia con el otro? Bueno, pues vamos a comprobarlo clarísimamente. Porque si este es de Spectrum, que es como se llama el ordenador, este que tenéis aquí es el Spectrum original. El mío que tengo desde 1983. Estos son los dos ordenadores en mi poder y la comparativa. Este de arriba es el ordenador de Spectrum, el acabado que me acaba de llegar, y este es el Spectrum original de 1983. Francamente, la diferencia es mínima, con la excepción de las leyendas que hay aquí arriba, porque el ordenador original tenía la leyenda de Sinclair, que era pues el nombre del fabricante, de la casa fabricante, y aquí abajo ZX Spectrum, que ya estaba en blanco, que ya está desgastado por el uso. Y ahora, en lugar de Sinclair, al no existir la empresa, pues se le ha colocado retro, con el mismo tipo de letra de Sinclair, y con el mismo tipo de letra que tenía ZX Spectrum, pues se ha colocado de Spectrum. No es una pegatina, para abaratar costes, sino que es un relieve, al igual que el original, y con el mismo tipo de letra, exactamente igual. Y ahí tenéis los dos. Diferencias a simple vista, absolutamente ninguna, con la excepción de las leyendas del encabezamiento que os he dicho, de las letras. El resto es prácticamente igual, por no decir que es igual. Esto es una placa metálica, exactamente igual que la placa metálica de 1982-1983. Por cierto, que como el Spectrum yo lo he cambiado, el interior lo tuve que cambiar, la membrana, porque la gasté, la membrana interna que comunicaba cada uno de los comandos, pues esto permanece un poquito abierto, porque me daba cosa pegarlo para dejarlo cerrado siempre, porque de vez en cuando, pues cuando he hecho algún vídeo o algo, o viene algún amigo a casa o algo, recordamos el Spectrum, muchos me dicen que cómo es el Spectrum, que cómo funcionaban estas teclas. Y entonces pues hago esto, que estoy ya un poco, que estoy acostumbrado, le quito la carcasa original. Este es el teclado original, tanto la carcasa como las gomas, y le enseño
pues cómo funcionaba el Spectrum original con esta membrana. Esta no es la original de 1983, puesto que esto se me quedó totalmente gastado del uso, pero esta membrana la siguen vendiendo en empresas especializadas. Abres el Spectrum con los dos enganches estos, lo pones dentro de la circuitería y esto es la función. Esto son conductores que hacen que las combinaciones de las teclas pues le manden las instrucciones al interior. Y esta es la membrana original. El interior no lo vamos a abrir, no vayamos a fastidiarla. El interior insistimos, el interior del Spectrum actual no es el interior igual que este. No lo sé si es la membrana la misma o no. A lo mejor incluso quizá la utilización de la membrana es la misma, pero recordamos que el Spectrum que acaba de salir no tiene la circuitería interior del ZX Spectrum original, ni el Z80, ni la misma ULA, porque el Spectrum actual es una reproducción, una consola, no es un ordenador, es una consola que reproduce exactamente lo que hacía el Spectrum. No es un Spectrum original en su interior, en sus entrañas, pero el resto, como estamos viendo, es pues bueno, exactamente igual. Es impresionante. Vamos a ponerle de nuevo a nuestro Spectrum original su carcasa. Vamos a ponerlo en condiciones, como veis, se queda pegadito, y estos son los... esta es la mejor comparativa que podemos hacer. En cuanto al peso, prácticamente os puedo decir que el peso es el mismo. Y bueno, aquí tenéis el Spectrum que acaba de llegar, de Spectrum, y aquí tenéis el Spectrum de 1983. Esta es la mejor comparación que se puede hacer, el mostrar las imágenes y mostrar, como estáis viendo ahora, pues más cerca aún cómo son sus componentes y cuál es el aspecto físico que tiene. Podéis ver, por ejemplo, aquí vamos a ver lo que es importante, la parte trasera. Como sabéis, el Spectrum original, la parte trasera del Spectrum original traía la entrada corriente, traía las dos entradas y salida del micro y lo que iba al cassette, desde donde se cargaban los programas y los juegos, y la salida coaxial a la televisión. Esta era la salida redonda, para entendernos, en lenguaje coloquial, que iba al televisor. Nada de esto se utiliza ya porque los televisores, como sabéis, pues los televisores no tienen ya este sistema. Y esta es la trasera del Spectrum actual, con muchísimas más prestaciones. Vamos a ver esta trasera. Esta trasera tiene, pues, para empezar, es importante la carga del ordenador, cómo se carga el ordenador, mejor dicho, la corriente, cómo le llega la corriente, como habéis visto antes con el cable, ahora lo veremos cuando lo pondremos en marcha, una tecla de power, on-off. Al televisor se conecta a través de HDMI, del cable HDMI que trae, como habéis visto, incorporado también que trae la caja, que es este cable concretamente HDMI. Y aquí trae algo muy importante y relevante, que es lo fundamental. 3 puertos, en realidad son 4, 1, 2, 3, 3 juntos y uno aquí, que son puertos USB, es decir, los puertos a través de los cuales se puede poner periféricos, se puede poner fundamental el pendrive, a través del cual el ordenador, aparte de los 48 juegos originales que trae, pues incluye también, puede leer a través de los puertos USB, puede leer un pendrive, de manera que en ese pendrive estén las ROMs, estén los juegos, lo lea, y entonces tengas aquí pues un pendrive conectado con miles de juegos. Yo concretamente el que tengo, el que voy a poner aquí, incluye más de 20.000 juegos, que ahora os voy a mostrar. Y lo único que hace es tan fácil como que el Spectrum lo que hace es leer el USB y lo traslada a su circuitería y lo traslada al interior para que se produzca la lectura del juego que elijas en pantalla. Ahora lo vamos a ver todo, a ver cómo funciona, ¿vale? Eso son los periféricos, y eso es, como veis, muy fácil. Eso es el aspecto trasero del Spectrum original, a la diferencia del Spectrum anterior. Pero como veis, el brillo incluso de la parte trasera es igual. O sea, el Spectrum original tiene un brillo, este también lo tiene. Esta parte de aquí, de delante, no tenía brillo.
es rugosa, es también rugosa esta, es decir, se ha conservado todos los detalles. Y por detrás, si el ordenador ZX Spectrum Sinclair original era así, como veis, era también como rugosa, tenía su altavoz para que los bip se tradujeran, el comando bip y los sonidos se tradujeran. Y aquí tenía el sello de Investrónica, Garantía Investrónica, que era la distribuidora en España, el número de serie 48K, el mío era un ordenador 48K, y sus patitas de goma con sus tornillos. Y aquí Sinclair ZX Spectrum Personal Computer. Bueno, pues vamos a ver cómo es, lo dejo aquí, el original, vamos a ver cómo es el Spectrum. Pues el Spectrum tiene, fijaos qué maravilla, tiene la misma rejilla de ventilación que tenía el Spectrum, está colocado en otro sitio, casi la misma tornillería, el mismo tamaño y en la misma forma, sus patitas de antideslizantes de protección, su altavoz también lo tiene en forma circular, aunque en este caso coincidía con una de las gomas, pero ahora lo tiene completamente, y un sello en donde, como veis, el sello te marca quién tiene el copyright del fabricante de Spectrum, Retro Games Limited 2024. ¿Quién está hecho? ¿En dónde está hecho? Está fabricado en Asia, la central en Hong Kong. Aquí pone los importadores en la Unión Europea, que bueno, pues ponen unas cuantas empresas y el importador de Estados Unidos, que es, bueno, pues es PlayOn Limited, y la dirección. El input, la potencia que tiene que entregar y el número de serie. Si mi número de serie en su día del Spectrum original era este, el 142.39.49.88, pues este es el 00013.992. Quiero intuir que este entonces es el ordenador, no lo sé, pero 13.992 de todos los que han salido hasta el momento. Porque si estos son todos ceros, pues será el 13.992. Así que ya con el mío, ya seguro he fabricado pues 14.000. Bueno, si ese es el caso, que no lo sé. Así que, como veis, el peso es prácticamente el mismo. Y como veis, es que es una reproducción, que esto es un espectáculo. Porque es que esto nunca se había reproducido en todos estos años. En más de 40 años, nunca se había reproducido el Spectrum de una manera tan clara, tan fidedigna, de prácticamente igual. Es que es igual. Es que ya os digo. Y ya lo que vamos a hacer es ponerlo, vamos a verlo como se ve en pantalla, las distintas opciones que hay en pantalla para verlo. Y aparte de todo eso, vamos a explicar cómo se puede jugar introduciendo en el USB las ROMs que os he comentado, qué es lo que hay que hacer, que es muy sencillo, es muy fácil. Vamos a explicarlo todo paso a paso y podéis ver cómo se puede jugar a miles de juegos y cómo se ve en televisión. Una de las cosas que tenéis que tener en cuenta es que en la caja original de Spectrum no viene el cargador que da energía al cable y por tanto a la máquina. Sí se incluye el cable con los dos extremos, es decir, un puerto USB y el otro un conector tipo móvil, y lo que os vais a encontrar es que ¿dónde conectáis el USB? Bueno, pues tenéis que buscaros un cabezal de un móvil, de un teléfono móvil o de un dispositivo que dé energía, pero que cumpla las características que tiene la máquina y que vienen especificadas en la caja y en el manual de funcionamiento que os he enseñado anteriormente. Ponéis el USB en el cargador del móvil y el otro extremo a la parte trasera de la consola. Ojo con eso, que es importante. Podéis utilizar un cargador de móvil como este. Ese es un Samsung que yo tenía ahí guardado, pero el cargador tiene que tener 5 voltios, ojo, 5 voltios de salida de energía y 1 amperio.
bueno, si es 1 amperio, es 1,5 amperes, tampoco va a pasar nada. Este concretamente es de 1,5 amperes. Pero ojo con esto porque podemos tener problemas con la máquina. Si le damos mayor electricidad, mayor energía al Spectrum, podemos romperlo, podemos quemarlo. Y si le damos menos, pues puede no funcionar. Así que recordad que necesitáis esto. Si abrís la caja en el momento y os frustráis, corred enseguida a buscar un cabezal de un móvil o de un dispositivo que funciona a través de puerto USB, que se conecte a la corriente, pero ojo a las características. Ojo, cuidado, insisto, que tiene que tener esa salida de 5 voltios, que si no podemos tener ese problema. Y va, como veis, pues en el lateral, en el caso del que yo tengo en el lateral, y el otro pues va a la consola. Así que, bueno, una vez que lo tengamos, pues vámonos a ella, vamos a la consola y vamos a enchufarlo. Bueno, ahora la pregunta del millón es ¿cómo cargamos los juegos en nuestra máquina? The Spectrum trae 48 juegos, la versión española que se ha hecho dedicada a Azpiri, al Alfonso Azpiri, al famoso, maravilloso diseñador, dibujante, que sobre todo hizo las carátulas, los diseños de los juegos de la casa de software más conocida de España, que fue Dynamic, la que tuvo más trascendencia a nivel internacional. Pues se ha dedicado en España, se ha dedicado a una versión del Spectrum a Azpiri que trae varios juegos más. Nosotros estamos hablando, en esta ocasión, pues, prácticamente esa es la diferencia, más algún detalle más, estamos hablando de la versión normal. La versión de Azpiri también trae una caja con diseños, en lugar de los que habéis visto, trae la caja con diseños de los juegos de Azpiri. Es una auténtica maravilla. Azpiri desgraciadamente ya falleció, como ya sabéis muchos en su día, y Lorena, su hija Lorena Azpiri, pues ha heredado ese arte y esa maravillosa capacidad para dibujar. Bueno, pues ¿qué hacemos con los juegos que queremos introducir ahora, aparte del medio centenar de juegos que trae ya incorporados el ordenador? Olvidaos, como os dije anteriormente, de cintas, de qué mecanismos, de cables, de todas esas cosas, porque ya estamos en el 2024. Bueno, tenéis que hacer lo siguiente, es muy, muy sencillo y vamos paso por paso. Tenéis que buscar un pendrive, como este. Hay casas que se dedican a vender ya pendrives especiales, pinchos, como se dice vulgarmente aquí, que tienen el diseño del ZX Spectrum y que son más pequeños. Se venden hay casas que las están vendiendo en internet. También hay una gran demanda. Creo que el precio que oscila entre los 8 y 10 euros, me parece. Y es un pendrive en donde van a ir los juegos. No es necesario que compréis el pendrive especial dedicado al ZX, dedicado al The Spectrum. No es necesario. Lo digo porque también habrá quien pregunte, bueno, pero es que tiene que ir específicamente ahí. No, eso es simplemente por si quieres tener un pendrive de diseño para que no cante mucho. A lo mejor te gusta, es negro, es pequeñito, tiene los colores famosos que tiene nuestra máquina en su lateral. Por si estéticamente te gusta, por si quieres que el tamaño no sea muy grande, pues lo compras y ya está. Pero puedes emplear cualquiera. Por ejemplo, nosotros vamos a emplear un pendrive bueno de Philips, de la marca Philips. Este tiene 8 GB. No es necesario tampoco que empleéis un pendrive que tenga una enormísima capacidad. Los juegos de Spectrum eran de 48K y no eran de 48, pero eso es otra cosa, eran de menos, porque 48K era la capacidad que tenía el ordenador. Pero bueno, eso está en otros vídeos que he hecho en su día y muchos de vosotros ya lo sabréis. Entonces, con que tenga una capacidad de, por ejemplo, 8 GB, 16 ya incluso es mucho. No empleéis los demás gigas porque van a dar problemas. Pues con que tengáis uno en 4 y 8 GB ya os caben. Yo os voy a dar ahora, os voy a decir qué es lo que hay que hacer con esto, lo vais a ver en pantalla, paso por paso. Y con 8 GB tenéis para más de 20.000 juegos que yo voy a introducir aquí en este pendrive. Más de 20.000 juegos, que ya tenéis toda vuestra vida para jugar a ellos, y aquí os puede entrar cualquier tipo de juegos si es suficiente capacidad. Vamos con ello, vamos a ver qué hay que hacer. Necesitáis, lógicamente, un ordenador, necesitáis internet y necesitáis bajaros los ROMs, los archivos, que es el nombre técnico que tienen los archivos, que son los juegos. Y os voy a decir en los formatos en los que os los tenéis
que bajar y que admite el nuevo Spectrum. Vamos con ello. Os lo voy a mostrar en la pantalla del ordenador. Vamos a navegar por internet para encontrar, por ejemplo, esta página web, la de sinclair-zxspectrum.com. Ahí tenéis alojados 20.000 juegos para el Spectrum. Son para sistemas como PC, pero a nosotros nos va a dar igual, porque nos va a servir, la carpeta va a contener una serie de archivos y nos vamos a quedar solamente con las ROMs de los juegos. Puedes descargarlo a través de Mega, Mediafire o Torrent. Yo lo he hecho a través de Mega, es de código abierto, pincháis en Mega, esperáis que se descarguen y ahí veis cómo pinchando se puede descargar lo que es esa carpeta. Cuando tengáis la carpeta os vais a encontrar una amalgama de archivos tremenda que no vais a entender mucho, porque son archivos que están en 3 formatos. Ojo a eso. Aquí, como veis, podéis coger la carpeta de los juegos y ahora ahí os encontráis un montón de archivos con una terminación distinta. Son los archivos, concretamente TZX y TAP, que son los reproductores generalmente de los juegos de cintas que incluyen tanto la carga de la pantalla como las líneas. Es decir, lo que hace es simular el TZX y el TAP la carga del juego, pero con muchísima más velocidad y en cuestión de nada, en cuestión de segundos, no como las cintas antiguas. Y después los archivos especiales Z80 dedicados al ZX Spectrum, que solamente con ellos ya entrando podemos acceder a jugar. Organización de estos archivos, quitáis todo lo que no sean estas 3 terminaciones y yo lo he organizado de la manera que estáis viendo en pantalla, por estilo. TZX o TAP o Z80. Después los he puesto por orden alfabético y en cada letra he introducido los juegos con el que comienza cada nombre para disponer de ellos en cualquiera de las 3 fórmulas, de las 3 maneras que tengo. Una advertencia, no pongáis todos los juegos en una misma carpeta, los 20.000 juegos en una carpeta. Cada carpeta solo admite, es una característica de la consola, por lo menos por ahora, 256 juegos, 256 archivos. Cualquier número de carpeta que queráis, da igual las carpetas que abráis, pero solo 256 en cada una de ellas. Si no, no lo lee, nada más que lo lee los 256 primeros. Llegados a este punto, tenemos ya el de Spectrum, tenemos el USB con los más de 20.000 juegos, y tenemos los cables que son necesarios para la instalación de la consola. Vamos a proceder a ello. Recordad lo de la cabeza, el cabezal, que hay que buscarlo, comprarlo o ponerle uno de un cargador de móvil que tenga las características que se especifican en el manual. Bien, vamos a la trasera, introducimos en los 5 vatios de DC la clavija y procedemos a continuación también a introducir en uno de los puertos USB el pendrive. Ahí. Este es el HDMI para el televisor. Vamos allá. No es necesario tampoco que utilicéis el HDMI que trae el ordenador. Por ejemplo, este que yo estoy utilizando es otro porque es más largo que el que trae el de Spectrum original. No ocurre absolutamente nada. Aquí tenéis la consola ya marchando y viéndose en el televisor. Os va a aparecer en principio el que llaman menú carrusel. Los juegos abajo y bueno, las opciones que tenéis primero son las opciones de visualización, el idioma y las opciones avanzadas. En el idioma podéis ponerlo en cualquiera de estos 7. Está predefinido en español, pero bueno, si lo queréis poner en inglés, en francés, en alemán, en el idioma que queráis. Vamos después a bichear dentro de lo que es cada una de las opciones, las de visualización o, por ejemplo, en estas, ¿no? En las opciones avanzadas. Tenemos el volumen de la música. En el primer apartado hay una musiquita constante que yo os recomiendo que la bajéis en las opciones del sistema. Después hay reinicio de fábrica, que conviene no tocarlo porque es cuando tenéis algún problema, volvéis al principio, o la adaptación al modo que queráis, el modo carrusel con los juegos o el modo clásico, que es como podéis acceder a la pantalla que os recordará a 1982. La veis ahí, ¿no? El negro famoso y abajo pues el lema, en lugar de 1982 Sinclair Research 2024 Retro Games.
Ahí podéis programar en Basic, podéis escribir lo que queráis, podéis después grabarlo. Esto os recordará al verdadero Spectrum. Este es el modo clásico. Y dentro del modo clásico, veis, como cualquier comando del Basic lo podéis utilizar. Dentro del modo clásico existen otras opciones, que son estas que estáis aquí viendo a continuación. Si accedemos, por ejemplo, a los ajustes de máquina, vais a ver cómo queréis ver el Spectrum concretamente. Si queréis el modo en 48K, el modo en 128, el modo en Spectrum Plus 2 o la velocidad de carga de la cinta, en el caso de que metáis el TZX. También aquí veis, por ejemplo, información sobre la máquina en concreto y el modo de arranque, el modo carrusel o el modo clásico. Como os he dicho anteriormente, podéis seleccionarlo todo a través de las teclas que veis en pantalla, o la B o la M, etcétera, 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 como veáis. Bien, seguimos con el menú para no liarnos. En el tema de apagar el dispositivo, a través del menú clásico podéis apagarlo conforme a esta tecla para evitar problemas también en la máquina. Ahí lo tenéis. En el caso de los avisos legales, esto es muy engorroso, pero son todo el personal que ha hecho posible la creación de esta máquina, y también los juegos, los copyright, los derechos de autor de los 48 juegos que vienen en la máquina. Los copyright del software que va incluido. Ahí tenéis los nombres de los creadores, el copyright, etcétera, etcétera, los avisos legales de lo que hay dentro de lo que es la consola y los créditos. Ahí lo tenéis, y quién lo ha fabricado, quién ha hecho la música que suena, los gráficos, diseño, absolutamente todo. Son los créditos de la película, por decirlo de alguna manera. Vamos a volver inmediatamente al menú. Y en el menú nos vamos a ir a continuación ahora, a reinicio de fábrica no, por supuesto, nos vamos a ir ahora a continuación, por ejemplo, a las opciones, a las otras opciones. Ahí podéis ver el cambio al modo carrusel, por si queréis quitar el modo clásico y podéis verlo en modo carrusel. Si abrís la ventanita que hay arriba cerrada, volvéis al menú clásico. ¿Veis la ventana que hay a la derecha arriba, flotante, esa ventana flotante? Si ponéis cambiar al modo carrusel, pues va a aparecer el modo de todos los juegos que habéis visto anteriormente. Esto es muy curioso, las opciones de visualización. Podéis ver el Spectrum, los juegos, en píxeles nítidos o activar el efecto CRT, que es el efecto de las televisiones antiguas. Si vais a activar los píxeles nítidos, vais a ver demasiado taco en los gráficos, por una razón muy sencilla, porque aquellos gráficos en 8 bits están hechos de la manera que ya todos conocemos, y al activar el efecto CRT vais a ver cómo se suaviza todo. Yo lo tengo desde luego activado y prefiero verlo en el efecto antiguo del televisor que verlo con tanta nitidez, porque me produce muy poca definición, o sea, demasiada definición en los tacos, teniendo en cuenta las limitaciones que tiene el Spectrum. Fijaos en este menú, el tamaño del borde también, podéis hacer, ahí tenéis una pantalla de Miner, por ejemplo. Si queréis el borde más grande, ¿ves? La zona roja, pues ampliáis los números. Si la queréis más pequeña, el marco, tenéis un marco ahí, los marcos son bastante horteras, por cierto, pero si queréis incluirlo, le dais abajo elección marco y va a haber, hay alrededor de una quincena de marcos distintos que podéis elegir. Ahí lo tenéis, una serie de marcos con dibujitos, con cosas. Yo prefiero tenerlo en negro, son bastante feos, pero bueno, como entretenimiento, como divertimento, ¿no? Podéis elegir el marco que queráis. Bueno, vamos para atrás, seguimos con el menú eligiendo cositas para que la veáis y explicaciones que os voy dando. Mirad, la pantalla del menú carrusel vienen los 48 juegos, pero si tenéis el pendrive puesto, veis que hay un dibujito del pendrive. Lo estáis viendo ahí en el centro, ¿verdad? Y yo estoy dando las teclas de izquierda a derecha para elegir el juego que quiero. Me pongo encima del juego y hago cualquiera de las opciones de abajo. O accedo a opciones, o accedo a comenzar partida, o accedo a un menú, a ordenarlos en función de su nombre, de su antigüedad. La máquina lo hace automáticamente. O las partidas guardadas, que ahora vamos a hablar de ello. Fijaos los juegos que hay. Bueno, aquí por ejemplo volvemos a las opciones de visualización de cada uno de los juegos. Mira, vamos a por ejemplo Robin of the Book, que es un juego muy bueno. Si cogéis la opción de verlo con los píxeles muy finos, vais a ver el juego así. No sé si os resultará raro o si se ve, si se aprecia.
pero está demasiado tacote, como se dice, está demasiado. Y si lo cogéis en activar el efecto CRT, el efecto de televisor antiguo, ahora vais a ver la diferencia, espero que la apreciéis, pero en casa cuando la activéis lo vais a ver. Ahora volvemos a jugar, vemos la pantalla del juego, del Rolling Observer, y veis que la diferencia creo que se distingue. Es más suave, más adaptado a aquellos tiempos, no hay tanto taco, no hay tanta línea tan abrupta en cada uno de los píxeles, y es mejor jugar. Este era un pedazo de juego, el Robin of the Blue de Odin Computer Graphics, un juego maravilloso, laberíntico, que viene incluido, y que bueno, viene incluido, pero por cierto, sin la voz tan característica del principio aquella que hablaba, que en el año 1986 pues nos llamó tanto la atención, que el ZX Spectrum hablaba y decía una frase. Al activar el juego que trae el original, pues no se habla. Mirad, dándole a partidas guardadas, podéis coger la ventanita que habéis minimizado, ponerla encima de cualquiera de las casillas para guardar, y os dice cuánto tiempo hay guardado del juego que estabais jugando. Y ahí la dejáis. Y podéis acceder a ella cuando queráis. Dándole a partidas guardadas, a la opción segunda de abajo. Y mirad, ahí estamos en el pendrive. ¿Veis lo que os enseñé antes? Archivos TAP, TZX, archivos Z80 y los favoritos. Entonces ya podéis, la consola lee cualquiera de estas carpetas, la abrís y ya veis que yo lo establecí, como queráis, si queréis establecerlo de otra manera, pero yo lo establecí por orden alfabético, de manera que si quiero irme a un juego que empieza por la letra, no sé, por la letra K, por ejemplo, ¿no? Me voy, por ejemplo, a Nightlore, el famoso de Ultimate, para mí el mejor juego que se ha hecho para Spectrum. Lo pincháis, aparece abajo un archivo multimedia actual, y como he pinchado el TZX, no el Z80, vais a ver cómo se carga el Nightlore. Entonces es como si estuviéramos viendo el Spectrum antiguo. Esto no tarda los 4 minutos que tardaba, esto va muy rápido. Es una copia de... aparece también el sonido turbo, el sonido original, es una reminiscencia antigua, pero no tarda tanto. Y veis cómo se va poco a poco copiando. Si en lugar del archivo TZX o TAP que reproduce esto que estáis viendo, cómo va cargando, fijaos qué maravilla, cómo se va viendo, y ahora vais a ver la pantalla del Nightlore. Si no queréis ver todo esto, si no queréis directamente jugar en el menú del Nightlore, en lugar de ver las líneas de carga y escuchar el sonido característico, pues entonces os vais a la carpeta que contiene los... Fijaos, qué preciosidad. Que contiene los Z80, os vais a Nightlore, y el Nightlore del Z80 va a pasar totalmente. Fijaos, aquí tenemos los archivos Z80. Nos vamos a la K. En la K vamos a buscar el Nightlore, lo pinchamos a continuación e inmediatamente, en lugar de toda esa carga, vais a ver la pantalla, pero no hay carga ninguna, y enseguida vais a ver el menú opcional para empezar a jugar a este maravilloso, a este magistral juego que hizo Ultimate. Por cierto, los juegos de Ultimate está complicado buscarlo en internet, Entre los 20.000 juegos que yo me he descargado ahí, creo que faltan muchos de Ultimate, porque los chicos, los Stamper, son jodidos con respecto a esto. Hay que buscar por ahí las ROMs de los juegos de Ultimate. ¿Quién no recuerda el Nightlore? Ahí lo tenéis. Si no lo encontráis en el paquete, los 20.000 ROMs, o no lo encontráis en otros paquetes, buscadlos aparte, el Genman, el Pist, el Alien 8 y todo eso. Aquí tenéis los Z80, podéis coger el que os dé la gana. Otra cosa. Es imposible meterle a través de esta consola las vidas infinitas, los Pokés. Así que tenéis que buscar los ROMs con los que ya estén hechas con las vidas infinitas. Por ejemplo, el Babalida este que tengo yo aquí, de vidas infinitas. Veis que matan al protagonista, al Johnny Jones, constantemente, y las vidas abajo a la derecha aparecen siempre 5. No, por mucho que lo maten, estoy matándome voluntariamente para que veáis la partida que no baja. Pero eso no lo hace. No se puede introducir en esta consola Pokés para poner vidas infinitas ni energía infinita. Así que eso es un debe que debería de controlarse en un futuro. Mirad, algunos de los juegos que trae, por si queréis verlo. El Ant Attack es uno de los más famosos. Dicen que esto fue la primera técnica tridimensional en lugar del Nightlore. Bueno, no es la Filmation de Ultimate, sí es tridimensional. Pero bueno, es un juego que más que moverse el personaje se mueve en los escenarios. El The Way
of Exploding Fists, uno de los más famosos juegos de karate, de artes marciales, que podéis ver ahí el maravilloso movimiento que tenía cuando el juego se diseñó. El School Days, que es aquel famoso juego en donde te convertías en un gamberrote en la clase e ibas viendo a los profesores y sufriendo también lo que te hacían los compañeros y tenías que darle unos escuditos, ibas por las clases, acudiendo a clase y todo eso, ¿te acuerdas? Bueno, pues ese juego viene incluido también. Y uno de mis juegos preferidos, yo comprendo que es un juego un poco espeso, el Stonkers, el juego de estrategia militar que tenías que pasar tus tropas a través de un puente para atacar al enemigo a través de unos gráficos. No sabemos si este juego viene con el famoso bug en que padeció cuando salió al mercado, que llegaba un momento dado cuando llevaba jugando 3/4 de hora ¡plop! Y se hacía un new y se iba. Y eso era uno de los bugs que tenía este juego creado por John Gibson, ese maravilloso creador de juegos que murió hace relativamente poco, hace un par de años, y que, bueno, pues yo tenía la fortuna de hablar con él en Facebook en algunas ocasiones. Bien, ahí tenéis los ajustes de los juegos. De nuevo, podéis definir controles. Si le metéis un joystick, ahí lo podéis definir. Existe, eso es otra cosa pendiente. Se está vendiendo un pad de un mando para jugar con The Spectrum, pero podéis meter la mayoría de los mandos, incluso los de PlayStation, funcionan. Este es el gamepad que se está vendiendo desde hace tan solo varios días. Bueno, vendiendo, ya está agotado, como estáis viendo, a 24,99 euros. Pero realmente le falta algo que debería de tener y que algunos consideran fundamental y lo están diciendo, que es que incorpore un joystick en el mando como ocurre en otras consolas, o que alguna empresa fabrique para el de Spectrum un joystick al más puro estilo, también retro, de los joysticks antiguos del Spectrum, como estamos viendo a la derecha. Bueno amigos, espero que este vídeo os haya servido para, en primer lugar, animaros a comprar The Spectrum. El producto de Retro Games es desde luego ideal para la gente que ya tenemos una edad y que recordamos el Spectrum original, pero también para esas nuevas generaciones que, independientemente de que les agraden o no las consolas sofisticadas y todas las prestaciones que tienen los actuales sistemas, pues recuerden esos sistemas sencillos de 8 bytes y que tanto nos dio de placer y de entretenimiento y de también pues generar amistades para siempre. Yo os animo a comprarlo, de verdad. Su precio no llega ni siquiera a 100 euros. Hay opciones en determinadas tiendas en donde podéis pagarlo a plazos muy cómodos, incluso de 6 meses. Es decir, a pagar apenas a 15 aproximadamente euros al mes. Eso no es dinero. Y espero que este vídeo os haya servido, os haya animado a eso, a adquirirlo, en primer lugar. Y segundo, os haya sacado de algunas dudas que quizá podáis pensar en algún momento dado antes de comprarlo o cuando ya lo tenéis y que no sabéis cómo solucionarlo. Se está dando mucho el caso de las ROMs en las carpetas y que no se puedan leer. Acordaos, solamente 250 ROMs por cada carpeta, si no, no se leen. Y el USB formateado en FAX32. Si no, no funciona. Eso es importante, ¿eh? Y organizando las carpetas, un poco farragoso, pero como veáis, o paulatinamente, no meterle tampoco los 20.000 juegos del tirón, sino nos va a llevar un par de días organizando las carpetas paulatinamente, sin agonía. Espero que os haya servido este vídeo para aclararos todas las dudas que podáis tener. También deciros y comentaros que en un futuro seguiremos haciendo algunos otros vídeos de las actualizaciones que el sistema tendrá y de las mejoras. También hay cosas débiles, hay puntos flacos del ordenador. Bueno, yo echo de menos una mayor organización de las carpetas, más cómoda. También echo de menos una salida de audio. Sería importante que tuviera una salida de audio directa, que no haya que trabajársela a través de un puerto USB, en la cual quizá pues por ahí nos puede venir el sonido de alguna manera, no lo sé. Pero una clavija en la cual tú te puedas poner los cascos y puedes escuchar los sonidos de los juegos y puedas jugar sin necesidad de molestar a los demás a través de una intimidad que te da los cascos, es algo hoy fundamental con cualquier aparato en cualquier consola que podamos tener. ¿Sí? Eso sí es quizá un punto en el que yo ahí desde ese punto de vista lo echo de menos. Pero bueno, quitando con la excepción de ese y alguno más que no tiene tampoco por qué ser, si nos ponemos frikis, por ejemplo, precisamente antes hemos estado viendo el Robin of the Boot de
o de Computer Graphics. Bueno, la voz esa tan famosa que salía al principio, porque ese fue uno de los juegos de ordenador que tanto llamó la atención en los años 80, cuando salía al principio una voz sintetizada que te hablaba y te decía una frase del juego. Aquello llama mucho la atención. Ahora cualquier ordenador te hace una voz como el de un ser humano, pero por entonces, y menos un ordenador de 48K. Pero si cargas el juego, el Robin of the Wood, que viene en el ordenador, empieza directamente ya con el menú y no te sale la voz del principio. Hay algunos juegos que no cargan todas las cosas que tenían, pero también quizá lo podéis solucionar cargando ese juego que traiga el ordenador de regalo con el Tab o con el TZX original, que sí carga desde el principio y lo tenéis que buscar por internet. ¿Alguna otra cosa? Bueno, la consola debería tener conexión a internet, conexión a wifi, tener facilidades para poder conectarnos a internet y no tengamos que utilizar el ordenador como punto intermedio para cargar las ROMs y para muchas otras cosas. Sería una prestación muy buena, que quizá no hubiera sido tampoco tan caro haberle incorporado pues un chip que te facilite el acceso al wifi y el acceso a internet. Pero bueno, estamos hablando de una consola mágica, de una reproducción de un ordenador mágico. No vamos ahora a pedirle tampoco que tenga todo lo que tiene el resto de consolas y a un precio muy asequible. Así que bueno, que lo disfrutéis, que os animéis a comprarlo, y cuando lo hagáis, que lo disfrutéis y nos hablamos y nos comentamos qué nos ha parecido esta consola, que tiene miles de juegos y mucho recorrido todavía, más los que salen al mercado. Yo recuerdo, la verdad es que he abierto la caja y lo he recibido con muchísima ilusión. Casi comparable a la ilusión con la que en 1983 recibí el ordenador. Como anécdota os diré que yo recuerdo contarme mi padre en el año 83 como las semanas antes de recibir el ordenador y de saber lo que le iba a tener, porque fue un regalo de Reyes, el soñar por las noches diciendo los nombres de los juegos que yo conocía, gracias a un amigo que lo tenía anteriormente en el ordenador, a decir en sueños los nombres de los juegos, ¿no? Yo decía nombres de juegos en sueño y mi padre decía, bueno, pero este niño, ¿qué le pasa, no? Y decía los nombres uno detrás de otro de esos juegos que yo quería tener y que tenía. Lo que son las cosas, eso como anécdota. Y una última anécdota que os quiero contar antes de terminar. Recuerdo también cómo a mí me resultaba, ahora cuando nos liamos diciendo, bueno, pero ¿cómo se cargan los juegos? ¿A través de un USB? ¿Cómo eso? Pero yo recuerdo cómo cuando yo tenía 12, 13 años, a mí me resultaba inconcebible cómo una máquina podía estar tú jugando si esos datos tenían que entrar a través de un cassette. Entonces yo pensaba en un principio que el cassette tenías que tenerlo constantemente funcionando para que el juego pudiera activarse. Es decir, yo pensaba que si tú le dabas al botón y apagabas el cassette, el juego se iba a la porra, no podía seguir jugando porque el cassette le trasladaba al ordenador, al Spectrum, le trasladaba las instrucciones o en actividad online, que se diría hoy día, pues jugabas. Entonces decía yo, bueno, pues cuando haya que dar la vuelta a la cinta de caseta, ¿para qué ocurrirá? ¿Cómo será el sistema? Fijaos la ingenuidad, ¿no? De cuando éramos niños algunos, ¿no? Evidentemente, pues no funcionaba así. Ya me di cuenta en cuanto lo conocí el Spectrum, ya me di cuenta que efectivamente, pues el cassette lo que hacía era trasladar los datos al ordenador, que los traducía, como ya sabemos, por el sistema que ya conocemos. Bueno, anecdotario aparte, que no quiero entreteneros más. Que espero que hayáis pasado un buen ratito con este vídeo y que disfrutéis de Spectrum, de la reproducción de Retro Games de nuestro ordenador preferido. Saludos de José Carlos Fernández, hasta otro vídeo. El próximo vídeo que tenemos ya es de cine, volvemos al mundo del cine, y es una entrevista a un director muy interesante. En pocos días en las redes sociales ya lo voy a anunciar, porque yo creo que es una entrevista sobre un tema y a un director de cine que ha hecho una película que ahora está de gira por Alemania presentándola, que os va a gustar. Bueno, hasta el siguiente vídeo.